Buenas noches, mi nombre es Ana Milena Aranda. Voy a dar continuidad. Vamos a seguir con la unidad 3, seguridad de las bases de datos. Como vemos en la diapositiva, tenemos unos motores de base de datos relacionados, como es Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, SQLite, MariaDB, PostgreSQL. Primero que todo, como para informarles, para conocer pues qué es una base de datos. Podemos decir que es un conjunto de información organizada que posee relación entre sí, y también pues un sistema de base de datos. Podemos decir que es el conjunto de programas que nos permite trabajar con las bases de datos. En la actualidad, la gran cantidad de la información se recolecta en base de datos SQL o relacional, entre las cuales se encuentran pues las antes nombradas. Son habituales por su confiabilidad y seguridad en la administración de los datos. Por la demanda de información que se maneja, es necesario dirigir las bases de datos hacia la optimización, velocidad y la estabilidad para distribuir el procesamiento de la información. Las bases de datos SQL integran estas nuevas exigencias de mercado y su infraestructura es más robusta y está en la nube como un sistema de multiplataforma, lo cual llega a ser de mayor confiabilidad. También tenemos unos niveles de seguridad, como son la seguridad física, seguridad del sistema operativo, seguridad a nivel de la red, seguridad a nivel del talento humano y seguridad a nivel de gestión de datos. En la seguridad física, pues tenemos el control de acceso a los equipos mediante el uso de tarjetas de ingreso. Pues debemos saber controlar el equipo físico, que no tengan acceso al hardware, como son los servidores, discos duros, tarjetas de red, entre otros, pues para evitar el acceso al personal, ¿no? Más que todo mediante algún sistema de token o de ingreso. Con respecto a la seguridad del sistema operativo, pues tenemos unas debilidades del sistema operativo. Pues como una puede decir como que el sistema operativo no esté actualizado, no esté correctamente parchado y existan pues falencias a nivel de bibliotecas. Entonces todo esto permite que se descubra algún tipo de vulnerabilidad o alguna puerta trasera por donde ingrese un script malicioso y pues se pueda adueñar de la base de datos, ¿no? Seguridad a nivel de la red. Seguridad a nivel de software, pues de la red. Es muy importante que el software gestione la red, que esté bien configurado, bien implementado, pues para evitar fallos de seguridad al momento de transportar los datos por la red. Seguridad a nivel del talento humano, pues evitar accesos a través de distintos métodos, ¿no? Es importante tener pues buenas políticas dentro de la empresa, que gestionar pues una manera correcta, pues una normatividad, un reglamento, para que las personas no infrinjan esta seguridad y pues que esta información no vaya a ser facilitada, pues a veces sale la misma información por los mismos empleados. Entonces pues esto es un riesgo, pues para eso se manejan pues estas políticas para tener pues seguridad con respecto a la base de datos, ¿no? Seguridad a nivel de la gestión de datos, pues tenemos que tener unos privilegios de los usuarios.
Básicamente la configuración con los usuarios, pues con unos respectivos privilegios de roles, de permisos, pues entre otros usuarios. Bueno, aquí pues cuando vamos a gestionar una base de datos debemos tener en cuenta pues los siguientes principios de seguridad. Pues como es la configuración por defecto, pues mínimo privilegio sin acceso. El administrador de la base de datos y el administrador de la seguridad no deben ser no debe ser siempre la misma persona. Pues borrar cuentas no utilizadas, especialmente las creadas por defecto por las bases de datos, bloquearlas si no se las usa, solicitar el cambio de contraseñas pues es en el primer ingreso por seguridad, encriptación de contraseñas, limitar el número de sesiones concurrentes. Pues también tenemos la modificación de los privilegios de los usuarios, registro de modificaciones, conexiones de hosts desconocidos no permitidas para usuarios con mayores privilegios, identificadores de usuarios únicos. Las tres principales, pues ya terminando con los principios, también es importante resaltar que hay tres principales características de la seguridad con respecto a las bases de datos. Pues como primera tenemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información siempre debe mantenerse en una base de datos. Los datos contenidos en una base de datos pueden ser individuales en una organización. Asegurar la confidencialidad significa prevenir, detectar, impedir la revelación propia de la información que pues obviamente es muy importante. Y pues como conclusiones tenemos pues estas conclusiones ya son a nivel general pues de todo, de la unidad 1, 2 y 3, ¿no? Pues podemos concluir que el desarrollo y manejo de la base de datos pues nos permite planear y programar un desarrollo funcional para la realización de un proyecto de la educación y learning. Otra pues es mediante la definición de las entidades de las bases de datos se obtiene de una mejor forma los campos necesarios para la introducción de la información de los usuarios y con ella solucionar los problemas con el registro de los estudiantes y docentes que dictan la asignatura de biología. Las sentencias DDL y DML pueden definirse como sentencias más utilizadas dentro del lenguaje SQL, ya que son las que nos permitan realizar distintas transacciones comunes con los datos de las bases de datos. Y por último podemos decir que la información se convierte en el activo más importante de cualquier empresa e institución, que es fundamental que la base de datos de una empresa reciba una atención especial a fin de garantizarse que se mantenga y que sea inviolable. Es el escenario de los negocios actuales, el uso adecuado de las soluciones para el almacenamiento y la recuperación de datos en un factor crítico para el éxito o no de las empresas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.